Mi madrastra puso los papeles en la mesa de la cocina con una calma que me dio más miedo que cualquier grito que pudiera haber dado. Eran documentos de transferencia. 8 millones de pesos que mi mamá había ahorrado durante años, centavo a centavo, mientras luchaba contra el cáncer. Mi papá estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, y dijo que yo debía firmar, que mi mamá habría querido eso. Yo tenía 17 años, acababa de perder a la única persona que me amaba de verdad, y estaba sola en una casa que nunca sería mía. No lloré, no discutí. Pero lo que hice en los días siguientes lo cambió todo. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Camila Garza. Tengo 18 años ahora, pero cuando esta historia comienza, tenía 17 y aún llevaba el olor a hospital en la ropa que había usado el día que mi mamá murió. Ella se llamaba Verónica. Verónica Garza, maestra de español en una secundaria pública por casi 20 años, la mujer que calificaba ensayos con pluma roja y corazón abierto, que se quedaba después del timbre de salida para enseñarle a los niños que nadie más quería enseñar. Ella me enseñó a leer antes de los 5 años. Me enseñó que las palabras correctas, dichas en el momento correcto, pueden ser más poderosas que cualquier grito. El cáncer llegó cuando yo tenía 15 años. Cáncer de mama, etapa 2 en el diagnóstico, etapa 3 6 meses después. Ella nunca dejó de trabajar mientras pudo. Tomaba sus quimioterapias los viernes y regresaba al salón de clases el lunes siguiente, con una peluca ligeramente chueca y una sonrisa que desafiaba a cualquiera a sentir lástima por ella. Yo me sentaba afuera de la sala de tratamiento a hacer mi tarea. Ella me pedía que leyera en voz alta lo que había escrito. Decía que la voz de uno cambia cuando lee algo que escribió de verdad, y que en ese cambio es donde vive la sinceridad. Mi papá, Enrique, se había ido de la casa cuando yo tenía 9 años. No fue una separación dramática, al menos no por fuera. Simplemente se fue volviendo cada vez más ausente, hasta que una mañana me di cuenta de que llevaba semanas sin escuchar el sonido de sus pasos en el pasillo. Mi mamá nunca habló mal de él frente a mí, solo me dijo, una vez, que algunas personas necesitan más espacio del que el amor puede ofrecer. Durante los 2 años de enfermedad de mi mamá, mi papá no apareció ni una sola vez. No fue a la primera consulta, no fue cuando ella perdió el cabello, no fue cuando tuvo que vender el departamento para pagar el tratamiento, y nos fuimos a vivir a un lugar rentado más pequeño, en una calle más ruidosa, con una ventana que no cerraba bien. Él mandó un mensaje de texto cuando ella murió. 3 palabras. Lo siento, Camila. Como si yo fuera una conocida distante que había perdido a un pariente que él apenas conocía. Ella murió un martes de octubre. El sol entraba por la ventana del hospital con una insistencia que me pareció cruel. Yo le estaba sosteniendo la mano, tan delgada que podía sentir cada hueso, cuando cerró los ojos por última vez. La enfermera que estaba de turno lloró más que yo. Yo me quedé paralizada, mirando hacia la ventana, pensando que el sol no tenía el menor respeto por lo que estaba pasando en esa habitación. 3 días antes de morir, mi mamá me acercó a ella y susurró un nombre con una voz que apenas le salía. Dijo que todo lo que yo necesitaba lo tenía esa persona, que debía llamarla en cuanto lo necesitara. Yo se lo prometí, sin entender completamente lo que estaba prometiendo. El nombre era licenciada Fernanda Mendoza. Guardé el papel doblado con el número en la bolsa de mi chamarra y no lo saqué de ahí por semanas. El funeral fue pequeño. Colegas de su escuela, algunos vecinos, mi tía Margarita que vino desde Monterrey y se quedó abrazándome en el pasillo del panteón mientras yo temblaba sin poder parar. Mi papá apareció tarde, con una corbata que nunca le había visto, al lado de Jimena. Jimena Robles, su esposa desde hacía 5 años, la mujer con la que había empezado a salir menos de 1 año después de dejarnos a mi mamá y a mí. Jimena llevaba un vestido negro muy propio, y una expresión que decía que preferiría estar en cualquier otro lugar. No firmó el libro de visitas. Como yo tenía 17 años y era menor de edad, necesitaba un tutor legal. Mi tía Margarita intentó obtener la custodia. El juez dijo que el padre biológico tenía prioridad. Enrique Garza, 43 años, empleado, casado, con una casa de 3 recámaras en Guadalajara. En un mes, yo estaba viviendo con un hombre que me había mandado 3 palabras de condolencias después de 2 años de silencio absoluto. Su casa estaba demasiado organizada. De esa forma que parece más una vitrina que un hogar, donde todo tiene su lugar
y nadie parece vivir realmente ahí. Jimena tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, Sofía, de 16 años, y Mateo, de 14. Sofía se la pasaba en su cuarto con la puerta cerrada. Mateo me miró por primera vez con la expresión de quien evalúa si un mueble que acaba de llegar a la casa va a dar problemas. Mi cuarto era un cuartito de triques adaptado al fondo del pasillo. Una cama individual, un librero de metal y un foco en el techo que parpadeaba cuando llovía fuerte. Mi papá me ayudó a cargar las maletas sin decir casi nada. A la hora de irse, se detuvo en la puerta y dijo que yo había llegado en buen momento porque a la casa le hacía falta un poco más de vida. Esa noche, acostada en la cama que olía a naftalina, escuché a Jimena en la cocina. No estaba hablando conmigo, estaba hablando de mí. Su voz tenía esa calidad específica de quien no le importa si la otra persona va a escuchar o no. ¿Cuánto tiempo hasta que resuelvan ese asunto del dinero? No necesité escuchar la respuesta de mi papá para entender lo que eso significaba. Doblé las rodillas contra el pecho, me tapé con la cobija de mi mamá, la única que me había traído, con ese olor a lavanda que ella usaba para lavar la ropa, y decidí que no iba a llorar. No aquí, no frente a ellos. Guarda este dolor, me decía mi mamá cuando era niña y me lastimaba. No porque no merezca existir, sino porque lo vas a necesitar después, cuando quieras recordar por qué no te rendiste. Y lo guardé. La primera semana fue una secuencia de pequeñas anulaciones. Jimena les servía la cena a sus hijos antes de pasarme lo que sobraba. No era un descuido. Había un orden deliberado en eso, un refuerzo diario de cuál era mi lugar en la jerarquía de esa casa. Yo comía lo que había, lavaba mi propio plato y me iba a mi cuarto sin comentar nada. Aprendí temprano que quejarse de las cosas pequeñas gasta una energía que vas a necesitar para las cosas grandes. En la segunda semana, el tema del dinero llegó a la mesa del comedor de una forma que parecía demasiado casual para ser casual. Mi papá habló sobre el dinero de la herencia con esa voz cuidadosa de quien ya ensayó su discurso. Dijo que yo tenía una cantidad significativa guardada en un fideicomiso que mi mamá me había dejado, y que, como familia, deberíamos platicar sobre el mejor uso de ese recurso. Jimena no me volteó a ver mientras él hablaba. Se quedó cortando la carne de su plato con una concentración que era en sí misma una forma de presión. Yo dije que el dinero estaba en un fideicomiso y que yo no tenía acceso a él. Jimena entonces soltó los cubiertos y dijo que los fideicomisos se podían deshacer, que ella había investigado. Esa palabra, investigado, se quedó vibrando en mi cabeza por el resto de la cena. Ella no había investigado sola. Lo habían planeado juntos, probablemente mucho antes de que yo llegara a esa casa. Me levanté, llevé mi plato al fregadero, lo lavé, lo sequé y lo guardé en la alacena. Mi papá dijo mi nombre con ese tono de quien quiere decir estamos hablando contigo. Yo le dije que lo había escuchado y que no tenía nada más que agregar. Me fui a mi cuarto. Al día siguiente, abrí la cajita de madera que había traído de la casa de mi mamá. Adentro estaban sus lentes de lectura, una tarjeta de cumpleaños que me había escrito para mis 15 años con esa letra chiquita e inclinada que era tan suya, y un papel doblado con un número de teléfono. El nombre al lado estaba en la caligrafía que yo conocía desde antes de aprender a escribir. Lic. Fernanda Mendoza, abogada. Me quedé mirando ese papel por un largo tiempo. Había algo ahí que me parecía más grande que un simple contacto de emergencia. Parecía un mensaje enviado desde el pasado, para el momento exacto en que yo necesitaría recibirlo. No llamé esa noche. Aún no sabía la magnitud de lo que estaba por venir. 2 semanas después de llegar a la casa de mi papá, encontré una pila de documentos sobre la mesa de la cocina en una mañana en la que me desperté más temprano de lo habitual. El papel de hasta arriba tenía un membrete oficial y partes subrayadas con marcatextos amarillo. Era un juicio de interdicción y tutela sobre bienes de un menor, con el nombre de mi papá como demandante. Jimena estaba de espaldas, preparando café. No volteó cuando entré. Mi papá llegó minutos después, ya listo para irse, y cuando me vio sosteniendo los papeles, se aclaró la garganta y dijo que era una cuestión burocrática, de rutina, que como mi tutor legal él debía tener algún control sobre mis finanzas. Lo miré por un momento. Era el mismo rostro de las pocas fotos que mi mamá había guardado, un poco más cansado, un poco más vacío. Le dije que ese dinero no era mío para darlo y que estaba en un fideicomiso con una abogada responsable. Él me respondió que yo tenía 17 años y no entendía cómo funcionaba el dinero. Mi mamá sí entendía, le dije. Por eso hizo lo que hizo.
Él agarró sus llaves y salió sin responder. Esa tarde fui a la biblioteca de la prepa. No para estudiar. Para llamarle a la licenciada Fernanda Mendoza desde el fondo de un pasillo tranquilo, con la voz baja y el corazón acelerado. Ella contestó al segundo tono. Me dijo que había estado esperando mi llamada desde hacía tiempo. El despacho de la licenciada Fernanda Mendoza estaba en el segundo piso de una casona antigua en el centro de Guadalajara, con una placa discreta en la puerta y una sala de espera que olía a libros viejos y café de olla. Ella tenía unos 55 años, cabello plateado cortado muy cortito, y la postura de alguien que ha pasado décadas en salas donde las palabras tienen consecuencias reales. Fui hasta allá el sábado siguiente, acompañada de mi tía Margarita, que se había aventado 6 horas de viaje en camión cuando le llamé para decirle que había llegado el momento. Fernanda nos recibió con la objetividad precisa de quien no necesita plática trivial para establecer que es competente. Abrió una carpeta voluminosa, dividida en pestañas de colores, y empezó a explicar lo que mi mamá había construido mientras aún tenía fuerzas para sostener una pluma. Mi mamá había establecido un fideicomiso irrevocable 18 meses antes de morir. Irrevocable. Yo sabía lo que significaba la palabra porque ella me había enseñado a amar las palabras desde chiquita. No se puede deshacer. Ni por mi papá, ni por Jimena, ni por ninguna petición de tutela, porque el fideicomiso ya tenía una figura legal designada. La propia Fernanda. El fondo contenía 8 millones de pesos, 3,5 millones del seguro de vida, casi 3 millones de los ahorros que mi mamá había juntado a lo largo de 20 años de trabajo, y el resto por la venta del departamento donde yo había crecido. Esa venta que yo había interpretado como una necesidad financiera causada por el tratamiento, pero que en realidad había sido una decisión estratégica. Ella había vendido el departamento para poner el dinero en un lugar donde nadie pudiera tocarlo. Mi mamá había construido una fortaleza mientras se moría. Fernanda sacó de su cajón un sobre color crema, con el nombre de mi papá escrito al frente, con la letra que yo reconocería, en cualquier lugar del mundo. Dijo que mi mamá había dejado instrucciones específicas. Yo debía entregarle ese sobre a mi papá, pero solo en el momento adecuado, que yo sabría cuándo llegaría ese momento. Sostuve el sobre. Estaba tibio, como si me hubiera estado esperando. Tu mamá no esperó lo mejor, dijo Fernanda mientras me observaba. Se preparó para lo peor. Y tenía razón. Regresé a la casa de mi papá esa tarde con un peso diferente. No era el peso del miedo, era el peso de saber. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Encontré mis cosas personales en la cochera. No todas, solo las que importaban. La caja con las fotos de mi mamá, su taza, la que tenía el asa despostillada, y que ella se rehusaba a tirar porque decía que las cosas imperfectas también merecen ser usadas. Mi diario. La pulsera de plata con una medallita que ella usó todos los días durante los últimos 15 años de su vida. Todo aventado dentro de una bolsa negra de basura, arrinconada en el concreto junto a un costal de hojas secas. Mateo estaba en la sala jugando videojuegos. Jimena doblaba ropa en el sillón. Le pregunté dónde estaban mis cosas. Me dijo, sin mirarme, que necesitaban el espacio y que yo vivía ahí de a gratis, así que lo menos que podía hacer era no ocupar espacio innecesario. Entré a la cochera, me arrodillé en el piso y abrí la bolsa. La pulsera estaba envuelta en un pañuelo. La medallita estaba abierta. Adentro, una foto mía a los 4 años, sentada en las piernas de mi mamá, las dos riéndonos de algo que la cámara no había capturado. La foto estaba húmeda. Me puse la pulsera en la muñeca y sentí el broche encajar en su lugar con un clic que me pareció más definitivo que cualquier palabra. Miré a Jimena por primera vez con esa claridad específica de quien acaba de encontrar su propio límite. Le dije que se podía quedar con mi lugar en la mesa, con mi cuarto, con el espacio que yo ocupaba, pero que mi mamá no estaba disponible para ser tirada a la basura. Algo pasó por su rostro. Sorpresa, tal vez. O el reconocimiento de que había cruzado una frontera que no debió cruzar. Me fui a mi cuarto, esparcí las fotos en la cama y separé las que se habían dañado por la humedad de las que habían sobrevivido. 11 fotos perdidas. El resto las guardé en un sobre de plástico dentro de mi maleta. Esa noche le mandé un mensaje a mi tía Margarita. Tiraron las cosas de mi mamá a la basura. Necesito salir de aquí. Ella me respondió en 30 segundos. 7 meses, mija. Cumples 18 en 7 meses.
Te vamos a sacar de ahí. Empecé a contar los días. La confrontación llegó un jueves. Mi papá me llamó a la sala después de cenar con ese tono específico de quien se preparó para tener una plática difícil y está usando toda su energía disponible para parecer razonable. Jimena estaba en el sillón, de brazos cruzados, piernas cruzadas, mandíbula tensa. Se había pasado la cena casi sin hablar, guardando fuerzas para el momento principal. Mi papá me habló sobre deudas, sobre la Universidad de Sofía, sobre el techo que necesitaba reparaciones, sobre la tarjeta de crédito de Jimena. Dijo que yo tenía una cantidad que podría ayudar a la familia a atravesar una mala racha, que mi mamá no habría querido que yo estuviera aferrada al dinero mientras las personas a mi alrededor pasaban necesidades. Ese argumento, tu mamá habría querido, era su arma favorita. Invocaban a la mujer que no habían visitado ni una sola vez durante 2 años de quimioterapia, para decirme lo que ella habría deseado. Le dije que el dinero estaba en un fideicomiso, y que yo no tenía cómo acceder a él ni transferirlo. Jimena se inclinó hacia adelante y dijo que eso era egoísmo, que la familia me había dado de comer, me había dado un techo, y yo estaba sentada sobre un dinero que no me había ganado con el sudor de mi frente. Me levanté. Me temblaban las manos, pero las mantuve pegadas a mi cuerpo. Dije que mi papá había dejado a mi mamá cuando ella estaba sana y no había regresado cuando se estaba muriendo, y que ahora querían el dinero que ella me había dejado. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta con cuidado, exactamente como mi mamá lo habría hecho. Al día siguiente, empezó la campaña telefónica. Jimena le marcó a la mamá de mi papá, doña Sonia. Le marcó a su hermana mayor, la tía Lucía. Le marcó a su hermano menor, el tío Rodrigo. A cada uno le contó una versión de la misma historia. Yo estaba sentada sobre una fortuna mientras la familia se hundía. Me rehusaba a ayudar. Era una malagradecida. Me estaba volviendo igualita a mi mamá. Esto último dicho como si fuera un insulto. Era el mejor cumplido que alguien me podía dar. Doña Sonia llamó primero, con esa mezcla de juicio y falsa compasión que solo las abuelas logran alcanzar a la perfección. La tía Lucía me mandó un mensaje diciéndome que no fuera así, que la familia ayuda a la familia. El tío Rodrigo no llamó ni mandó mensaje. Se me hizo raro. Toda la familia se había manifestado, presionado, juzgado. Rodrigo se quedó callado. En ese momento no entendí lo que significaba ese silencio. Pero el silencio a veces es la forma más honesta de comunicación que existe. Empecé a pasar mis tardes en la biblioteca pública, no porque trabajara ahí, sino porque era el único lugar donde nadie me pedía nada. La bibliotecaria, doña Clara, había conocido a mi mamá a través de un proyecto de lectura en las escuelas. Nunca hacía preguntas. Solo dejaba la sala del fondo abierta y fingía no darse cuenta de que yo seguía ahí después de la hora de cierre. Yo me quedaba en esa mesa cerca de la ventana haciendo tarea, viendo cómo se vaciaba el estacionamiento, escribiendo en mi diario. Le escribí cartas a mi mamá que nunca enviaría. Le conté sobre Jimena y sobre la mesa de la cocina y sobre las llamadas de doña Sonia. Escribía como si ella pudiera leerlas. Tal vez podía. Esa biblioteca era el único lugar donde nadie usaba el nombre de mi mamá para justificar quitarme lo que me había dejado. La prueba llegó un lunes. Estaba buscando una pluma en el cajón de los chucherías de la cocina. Ese cajón que existe en todas las casas donde van a parar las cosas sin categoría. Cuando encontré un sobre. Era de un banco, dirigido al despacho de la licenciada Fernanda Mendoza, pero con una copia enviada al domicilio, un procedimiento estándar para cualquier consulta relacionada con la cuenta de un menor. El contenido era simple y devastador. La carta informaba que se había recibido una solicitud de Jimena Robles, tutora legal de Camila Garza, pidiendo un resumen completo de los activos del fideicomiso y los procedimientos para retiro. La solicitud había sido rechazada. El fondo, conforme al acuerdo de confianza, solo podía ser movilizado a través de la fiduciaria designada. Jimena había llamado al banco. Se había identificado como mi tutora legal, cosa que no era. Había intentado acceder al dinero de mi mamá. Mis manos no temblaron. Sentí algo más frío que el coraje. Una claridad absoluta que deja todo muy nítido. Le tomé foto a la carta por ambos lados. Le tomé foto al sobre, con el sello postal y la dirección. Regresé todo al cajón exactamente como lo había encontrado. Esa noche, le mandé las fotos a la licenciada Fernanda con una sola frase. Llamó al banco fingiendo ser mi tutora. Fernanda respondió en menos de 1 hora.
Exactamente lo que tu mamá predijo. Documenté todo. No muevas la carta. No dejes que sepan que la viste. Voy a agendar una reunión. Es hora de aclararles la realidad legal. Bloqueé el celular y miré por la ventana. Jimena estaba en el jardín, riéndose de algo en el teléfono, completamente ignorante de lo que acababa de poner en movimiento. Mi mamá había planeado para este momento exacto. Había escrito instrucciones para él. La comida de domingo en casa de doña Sonia fue la gran actuación de Jimena. Todos estaban ahí. Doña Sonia en la cabecera, la tía Lucía con su esposo, el tío Rodrigo, callado como siempre. Mi papá, Jimena, Sofía, Mateo y yo, en la esquina más cercana a la puerta. Había aprendido a tener siempre una ruta de escape planeada. De comer hubo pollo con mole. La plática trivial duró 11 minutos. Entonces Jimena soltó el tenedor, se presionó un pañuelo contra el ojo, y empezó. La voz se le quebró en el momento exacto. Dijo que lo había intentado todo, que me había abierto las puertas de su casa, me había tratado como a una hija, pero que yo me rehusaba a ser parte de la familia. Que yo estaba sentada sobre un dinero que mi madre muerta había dejado mientras la familia batallaba para poner comida en la mesa. Doña Sonia me miró con esa expresión de lástima mezclada con juicio. La tía Lucía se hizo hacia adelante. Dijeron lo que mi mamá habría querido, que yo les debía gratitud, que la familia apoya a la familia. Yo estaba con la pulsera presionada contra la muñeca, la medallita fría contra mi piel, mirando a esas personas que no habían ido al funeral de mi mamá, que nunca le mandaron flores, que apenas la conocían, y que ahora me decían lo que ella habría deseado para mí. Abrí la boca para contestar, pero antes de que saliera cualquier palabra, una voz vino del otro lado de la mesa. El tío Rodrigo, que no había dicho ni pío desde que sirvieron el postre, bajó su vaso y preguntó, con una calma que cortó el aire de la sala, si alguien ahí de verdad había leído los documentos del fideicomiso. El silencio que siguió fue de los que dejan marca. Rodrigo me alcanzó en la banqueta después de la comida, recargado en el carro de mi tía Margarita, a quien yo le había pedido que pasara por mí con anticipación. Él era el menor de los 3 hermanos de mi papá, de 41 años. Trabajaba como contador en una empresa en Zapopan. Era el tipo de persona que aparece en las reuniones familiares, come, y se va sin hacer drama. Yo apenas si lo conocía, pero era él quien estaba ahí. Me dijo que él le sabía a los fideicomisos, que si ese era irrevocable con una fiduciaria independiente, no había nada que mi papá pudiera hacer, ninguna demanda, ningún juicio de interdicción, nada. Lo observé mientras hablaba, tratando de entender qué había detrás de eso. Entonces me dijo que mi papá le había marcado semanas antes pidiéndole ayuda para encontrar un hueco legal en el contrato. Le había pedido a su propio hermano que encontrara la forma de meterle mano a la herencia de su hija. Y Rodrigo le había dicho que no. Lo miré. Él me devolvió la mirada. Porque nosotros no somos así, dijo. Al menos, yo no soy así. Me dijo que si mi mamá había dejado a una abogada, que me apoyara en ella, que no firmara nada, ningún papel, jamás. Me apretó el hombro de una forma rápida y torpe, como hacen los adultos cuando quieren decir algo que las palabras no alcanzan a expresar, y se subió a su carro. Me quedé en la banqueta por un buen rato después de que las luces de su auto desaparecieron en la esquina. Una sola persona en toda esa familia había dicho que no. A veces, una es suficiente. La última jugada de Jimena llegó un miércoles. Sofía tocó la puerta de mi cuarto con esa actitud de quien fue obligada a hacer algo que no quiere. Se sentó en la orilla de mi cama, con las manos entrelazadas entre las rodillas, desviando la mirada hacia cualquier lado menos a mí, y me dijo, con una voz que sonaba tan ensayada, que casi podía escuchar a Jimena dictándole desde el pasillo, que si yo no compartía el dinero, ella no podría entrar a la universidad y tendría que quedarse trabajando en la fonda de la colonia. Yo le dije que eso no era su culpa, y que tampoco era la mía. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo que lo sabía, que su mamá la había mandado a decirme eso. Yo le dije que ya sabía. Sofía se salió sin decir más. 30 segundos después, Jimena apareció en el marco de la puerta. Había estado escuchando. Su cara era una mezcla de triunfo y furia, la expresión de alguien que había apostado todo a un movimiento y estaba viendo cómo fracasaba en tiempo real. Dijo que yo había hecho llorar a la niña, que yo era una persona fría, que era igualita a mi mamá. Me levanté. El cuarto era muy chiquito, y Jimena bloqueaba la salida, pero algo en mi cara la hizo retroceder medio paso.
Le advertí que nunca más volviera a mencionar a mi mamá. Frunció los labios y me preguntó qué pensaba hacer al respecto. «Te vas a enterar el martes», le contesté. Me retó con la mirada. Yo le sostuve la mirada. Después de 5 segundos, se dio la vuelta y se fue, con los tacones resonando por el pasillo. El martes era el día en que la licenciada Fernanda había agendado la reunión. Jimena aún no lo sabía. La sala de juntas de la licenciada Fernanda tenía una mesa de madera oscura, 4 sillas de cada lado y un ventanal hacia la calle. Una jarra de agua en el centro que nadie tocó. Yo llegué con mi tía Margarita a las 9:45. Fernanda nos recibió en el pasillo. Traía un saco gris y los lentes colgando de una cadena. Parecía una mujer que había esperado esa junta durante 18 meses y estaba absolutamente preparada. Mi papá y Jimena llegaron a la hora acordada. Jimena se había arreglado para la ocasión. Blusa planchada, aretes dorados, labial, cargaba un folder con papeles que había impreso de internet, argumentos que había investigado y anotado. Entró como quien va a una negociación que da por ganada. Mi papá parecía más chiquito de lo normal. Estaba sudando. Se tocaba el cuello de la camisa a cada rato. Fernanda abrió la carpeta. La suya, la verdadera, la que mi mamá había construido página por página durante sus últimos meses de vida. Leyó los términos del fideicomiso con la precisión de alguien que no necesitó ensayar porque simplemente se lo sabía de memoria. Fideicomiso irrevocable, establecido 18 meses antes del fallecimiento de Verónica Garza. Fiduciaria, Lic. Fernanda Mendoza. Única beneficiaria, Camila Garza. 8 millones de pesos en activos combinados. Distribución parcial para gastos educativos al cumplir los 18 años. Desembolsos adicionales a los 21 y a los 25 años. Jimena se inclinó hacia adelante y dijo que mi papá era mi papá, que tenía patria potestad y derechos. Fernanda la miró de la misma forma en que uno mira algo que no debería estar donde está. Los derechos parentales no se extienden a un fideicomiso irrevocable establecido por un tercero. Enrique Garza no es el fideicomitente, no es el fiduciario, y no es el beneficiario. No tiene ninguna legitimidad jurídica aquí. Mi papá abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Dijo que Verónica nunca le había mencionado nada de eso. No tenía ninguna obligación de hacerlo, sentenció Fernanda. Jimena apretó el folder contra sus piernas. Amenazó con que iban a contratar a un abogado y que iban a impugnar. Fernanda le respondió que era libre de hacerlo, y entonces sacó una hoja de su carpeta. Era un documento de un banco. Una carta registrando un intento no autorizado de acceso al fondo de Camila Garza. La solicitante se había identificado como Jimena Robles, tutora legal de la menor. Jimena palideció de una forma que no era metáfora. Literalmente vi cómo se le iba el color de la cara. Fernanda leyó en voz alta el fragmento relevante con una calma que no necesitaba de dramatismos. Dijo que identificarse falsamente como tutora legal de una menor para acceder a un fondo protegido era un asunto sumamente grave, potencialmente un delito penal, y que esperaba que eso no se repitiera, porque toda la documentación ya estaba debidamente archivada. Mi papá volteó a ver a su esposa. Dijo su nombre como una pregunta, como un reclamo, como el sonido de un hombre entendiendo en tiempo real la magnitud de lo que acababa de pasar. Jimena no respondió. Sus dedos se fueron automáticamente a tocarse el arete. Un gesto nervioso que yo le había visto docenas de veces en la cocina, pero nunca con esa cara. La cara de quien entró a una habitación jurando que iba a ganar y se dio cuenta, demasiado tarde, de que la puerta se había cerrado por fuera. Fernanda no había terminado. Sacó el sobre color crema de su carpeta. El sobre con la letra de mi mamá al frente, dirigido a mi papá. Dijo que Verónica había dejado una carta. Había pedido que fuera leída en voz alta en presencia de todos en el momento adecuado. Me volteó a ver. Yo asentí con la cabeza. Mi papá empujó la silla hacia atrás y dijo que no necesitaba escucharla. Yo le dije, mi mamá lo pidió. Por favor. Él me miró. De verdad me miró, tal vez por primera vez desde que yo había llegado a esa casa. Luego se volvió a acomodar en la silla y entrelazó las manos. Fernanda abrió el sobre. Enrique, leyó, y su voz cargaba el peso específico de quien pronuncia las últimas palabras de alguien que las escogió con mucho cuidado. Si estás escuchando esto, pasó lo que yo esperaba que pasara. Me fui, y alguien en tu vida está intentando quitarle lo que le dejé a nuestra hija.
La sala se quedó en un silencio absoluto, ese tipo de silencio que se puede tocar. Quiero que sepas que no escribo esto con coraje, lo escribo con claridad. Yo te conozco, Enrique, siempre te he conocido. No eres un mal hombre, eres un hombre débil, y la debilidad, cuando no se controla, hace el mismo daño que la crueldad. Mi papá tenía los ojos rojos, tenía las manos tan apretadas en la orilla de la mesa que los nudillos se le pusieron blancos. Sabía que te ibas a volver a casar. Sabía que quien tú escogieras iba a mirar lo que yo construí y vería una oportunidad. Y sabía que te ibas a convencer a ti mismo de que repartirlo era lo correcto, porque para ti siempre fue más fácil dar la razón que defender algo. Fernanda cambió de página. Su voz no tembló. Antes yo pensaba que eso era solo debilidad. Ahora sé que es solo otra palabra para la cobardía. Mi papá soltó un sonido pequeño, involuntario. El sonido de alguien escuchando una verdad que esperaba recibir de cualquier otra forma menos de esta. Pero no te escribo esto para castigarte. Lo escribo porque nuestra hija no debería tener que pelear sola. Ella es fuerte, Enrique. Más fuerte de lo que tú te imaginas. Más fuerte de lo que tal vez fui yo. Pero tiene 17 años y acaba de perder a su mamá. Y se merece al menos un padre que la ponga en primer lugar. El reloj de la pared marcaba los segundos. La respiración de mi tía a mi lado. El rechinido de la silla de mi papá mientras se inclinaba hacia el frente como si las palabras lo estuvieran jalando. No pude hacer de ti el padre que ella se merecía, pero sí pude garantizar que ella estuviera bien sin uno. Para eso es este fideicomiso. No es dinero, es un piso que nadie, ni tú, ni la persona que vino después de mí, va a poder quitarle debajo de los pies. Fernanda respiró hondo para leer la última línea. No te enojes con Camila. Enójate contigo mismo por haber hecho que esta carta fuera necesaria. Mi papá se tapó la cara con las manos y soltó el llanto. Nunca había escuchado ese sonido venir de él. Era feo, crudo y real. El llanto de un hombre escuchando la verdad de boca de una mujer a la que subestimó toda su vida. Jimena se levantó. Agarró su folder, dijo que eso era una ridiculez y se salió. Azotó la puerta. Mi tía me pasó el brazo por los hombros. Yo agarré mi pulsera, sentí la medallita presionada contra mi muñeca. Mi mamá lo había visto todo, incluso desde donde sea que estuviera. En el estacionamiento, mi papá estaba adentro del carro con el motor apagado, con las manos en el volante, viendo hacia la nada. Abrí la puerta del copiloto y me senté. Nos quedamos en silencio por casi un minuto entero. Le dije que no iba a pelear con él, pero que tampoco le iba a dar el dinero, que mi mamá había puesto ese dinero en un lugar seguro, precisamente porque sabía que un día yo iba a estar en este carro, en este momento, necesitando que la respuesta fuera un no, incluso si yo tenía demasiado miedo para decirlo por mí misma. Ella lo había dicho por mí. Él se quedó mirando el parabrisas. Le dije que me quedaría en su casa hasta cumplir los 18, que sería respetuosa, que no daría problemas, pero que cuando llegara el día me iría y no volvería. Que la vida que yo iba a construir ya no dependería de ninguna decisión suya. Al abrir la puerta del carro, antes de bajarme, lo escuché decir que mi mamá siempre había sido la más fuerte de los dos. Ya lo sé, le contesté. Y cerré la puerta. Caminé hacia el carro de mi tía sin mirar atrás. Podía sentir su mirada, pero no volteé. Él tuvo 8 años para escoger ser mi papá. Mi mamá tuvo solo 2 años para construir mi futuro, y aprovechó cada uno de esos días. Los siguientes 7 meses pasaron como pasan los meses difíciles. Lento por dentro, rápido en el calendario. La licenciada Fernanda les mandó cartas formales a mi papá y a Jimena. Cualquier comunicación sobre el fideicomiso debía dirigirse exclusivamente a la fiduciaria. Cualquier contacto directo conmigo sobre cuestiones financieras sería documentado. Una carta por separado para Jimena incluía una copia del registro bancario y una nota que ella entendió a la perfección. Un paso en falso más, y habría alguien con una placa del otro lado de la conversación. La casa se volvió más silenciosa después de la junta. No pacífica, solo más vacía. Mi papá y Jimena peleaban a puerta cerrada con esa frecuencia específica de 2 adultos que están descubriendo que construyeron algo sobre cimientos podridos. La voz de ella se elevaba, afilada. La voz de él caía, baja y plana. Una noche, pasando por el pasillo, escuché a Jimena hablando por teléfono con su mamá, sin actuaciones, sin máscaras.
Le decía que había calculado mal, que se había casado apostando a un potencial que no existía, que la difunta había sido la única con un plan de verdad. Soltó una risa corta y amarga. Dijo que ese había sido su error. Me fui a mi cuarto antes de que me viera. Esa noche entendí algo sobre Jimena que no había entendido antes. Mi papá no era una pareja para ella. Era una inversión que no le dio los rendimientos esperados. Ahora estaba calculando sus pérdidas. Rodrigo me mandaba mensajes cada 2 semanas. Frases cortitas. ¿Cómo van las cosas? ¿Necesitas algo? Venían de un hombre que no estaba acostumbrado a comunicarse, pero que estaba intentando estar presente de la única manera que sabía. Doña Sonia llamó unas semanas después de la reunión. No me habló de dinero. Me preguntó cómo me iba en la prepa. Me dijo que me había guardado un pedazo de pan de elote por si quería darme una vuelta. Fue la primera plática normal que tuve con ella. No debería haber sido necesaria una crisis legal para llegar a ese punto. Pero lo fue. La mañana de mi cumpleaños número 18, la licenciada Fernanda transfirió la primera parte del fideicomiso a una cuenta a mi nombre. Fui al banco yo sola. Firmé los documentos con mi propia firma. El cajero me preguntó si quería agregar a un tutor o cotitular a la cuenta. Le dije que no. Ese mismo día firmé el contrato para las residencias estudiantiles de la universidad. 2 meses después, arrastré las mismas 2 maletas con las que había llegado hasta la banqueta. La cajita de madera con las cosas de mi mamá. Mi diario, ya seco, con la tinta corrida en algunas partes pero aún legible. Todo lo que yo poseía cabía en 2 maletas. Antes, eso me daba tristeza. Ahora, me hacía sentir ligera. Mi papá estaba en la puerta con una taza de café. Parecía más viejo que sus 43 años. Las ganas de pelear se le habían ido meses atrás, si es que alguna vez las tuvo. Dijo mi nombre. Me dijo que sabía que no tenía derecho a decirme lo que me iba a decir, pero que esperaba que me fuera muy bien. Lo miré. Mi papá, el hombre que había abandonado a mi mamá, que había dejado que Jimena intentara robarme lo que ella me dejó, que nunca en 7 meses me había pedido perdón, parado en la puerta de una casa que ahora le quedaba muy grande, sosteniendo un café que se le iba a olvidar tomarse. Adiós, papá. Abrió la boca. Las palabras se le quedaron atoradas en algún lugar entre el orgullo y la vergüenza, y ninguno de los dos las iba a soltar. Subí las maletas al carro de mi tía. Me subí. Ella me puso la mano encima de la mía. Me preguntó si estaba lista. Lista. Salió de la cochera. Vi cómo la casa se iba haciendo chiquita por el espejo retrovisor. No azoté ninguna puerta, solo la cerré con cuidado, de la forma en que mi mamá lo habría hecho. Mi cuarto en los departamentos de la universidad medía 8 metros cuadrados. Tenía una cama, un escritorio y un closet donde cabían 4 ganchos. Era el lugar más hermoso que había visto en mi vida. Pegué la foto de mi mamá en la pared arriba del escritorio. Ella en mi cumpleaños número 6, abrazándome, las dos riéndonos de algo que la cámara no logró captar. Puse la cajita de madera en mi buró y me ponía la pulsera todas las mañanas como un ritual. La universidad era tan ordinaria como podía ser, de la mejor manera posible. Clases, cafetería, una compañera de cuarto llamada Mariana que escuchaba música a todo volumen y me pedía perdón cada vez que lo hacía. Escogí la carrera de letras hispánicas porque escribir era lo único que me hacía sentir cerca de mi mamá, y porque ella siempre decía que el mundo necesitaba más personas capaces de decir la verdad con claridad. Entré a la revista literaria del campus, escribí un ensayo sobre la confianza, la legal y la humana, para mi clase de redacción. El maestro me anotó en el margen. Esto está listo para publicarse. No lo mandé a ningún lado. La historia aún no había terminado. La licenciada Fernanda me mandaba estados de cuenta trimestrales, impecables y profesionales. Cada uno traía una notita a mano. Inversiones estables, sin irregularidades. Una vez escribió: «Tu mamá estaría muy orgullosa de tus calificaciones. Nunca cruzó la línea de lo que era. Era mi fiduciaria, no una abuela adoptiva. Pero esas notitas importaban más de lo que ella probablemente imaginaba. En noviembre me llegó un correo de una dirección que no reconocí. El asunto era simplemente: gracias. Era de Sofía. Había entrado a una universidad pública estatal. Se lo estaba pagando con un préstamo estudiantil y un trabajo de medio tiempo. Me dijo que no me iba a mentir. Estaba pesadísimo. Pero que le daba gusto que yo no hubiera cedido. Que si yo hubiera cedido,
Su mamá se habría gastado el dinero en menos de un año, y Sofía seguiría exactamente en el mismo lugar. Así, por lo menos lo que ella estaba construyendo era suyo. Gracias por no haberte quebrado, escribió. Lo leí 3 veces. Cerré mi laptop y me quedé viendo la foto de mi mamá. Tu fideicomiso no solo protegió mi dinero, mamá, protegió futuros que nunca te imaginaste. 6 meses después de salirme de la casa, me llegó una carta. Un sobre blanco común, sin remitente, pero reconocí la letra antes de abrirlo. Angulosa, ligeramente inclinada hacia la izquierda, la caligrafía de un hombre que había dejado de mandarme tarjetas de cumpleaños cuando yo tenía 10 años. La leí de pie en el pasillo de los dormitorios, al lado de un bote de basura y un corcho de avisos. La vida casi nunca acomoda los momentos importantes para la cámara. La carta era corta. Mi papá me decía que había vuelto a leer la carta de mi mamá 3 veces ese mes, que ella había tenido razón en todo, que él había sido un hombre débil y había dejado que esa debilidad tomara las decisiones que a él le tocaba tomar, que había empezado a ir a terapia, que Jimena y él se habían separado en octubre. Ella se había llevado a sus hijos a casa de su mamá en otra ciudad. La casa ahora estaba muy silenciosa. No esperaba que le creyera, no esperaba que le contestara. Solo quería que yo supiera que finalmente había escuchado la voz de mi mamá. Tarde, probablemente. Pero la había escuchado. Firmó. Papá. Me quedé en el pasillo por mucho rato. Una chava del 3er piso entró, recogió un paquete y se fue sin siquiera notarme. La vida sigue fluyendo alrededor del dolor como el agua alrededor de una piedra. No le contesté. No por coraje. No porque no le creyera. Le creí, al menos en parte. La terapia, la separación, el volver a leer la carta. Esas parecían las acciones de un hombre que finalmente estaba haciendo el trabajo que debió haber empezado una década antes. Pero el perdón no es algo que entregas a domicilio cuando te lo piden. Es algo que crece despacio, como una planta que sembraste sin saber cuándo iba a brotar. Aún no estaba lista. Tal vez el próximo año. Tal vez el que sigue. Tal vez un día me siente con él en cualquier fondita a platicar de cosas simples. O tal vez no. Doblé la carta y la guardé en mi cajita de madera, junto a la pulsera de plata y la tarjeta de cumpleaños que mi mamá me escribió cuando cumplí 15. No la tiré a la basura. Eso significaba algo. Solo que todavía no sabía exactamente qué. Ahora es primavera. Estoy sentada en mi escritorio con la ventana abierta. Los árboles de allá afuera están volviendo a la vida de la forma en que las cosas reviven, cuando les das el tiempo suficiente y la luz suficiente. La foto de mi mamá está frente a mí. La pulsera está en mi muñeca. La medallita está tibia contra mi piel. Abro la medallita. Yo a los 4 años, sentada en sus piernas, las dos riéndonos de algo que la cámara no captó. La cierro con cuidado. Mi mamá no me enseñó a pelear. Me enseñó algo mucho más difícil. Me enseñó a prepararme. Me enseñó que algunas batallas no necesitan gritos, ni abogados de trajes caros, ni venganzas armadas en público. Lo que necesitan es a una mujer con un bloc de notas y la cabeza fría, sentada en la mesa de su hermana, construyendo una fortaleza que su hija no va a necesitar hasta años después. Si alguien en tu vida te dice que amar a la familia significa renunciar a lo que es tuyo, eso no es amor, es control usando un disfraz. No le debes tu herencia a nadie. No les debes tus límites a nadie. Y definitivamente no les debes tu silencio. Mi mamá no pudo estar aquí para protegerme en persona. Así que lo dejó todo por escrito. Lo puso en un fideicomiso con un candado que no se podía forzar. Lo puso en una carta que dijo todo lo que yo no tenía la edad suficiente para decir por mí misma. Y fue suficiente. Abro la laptop. Empiezo a escribir. Estoy contando esta historia porque mi mamá ya no puede contar la suya, y porque en algún lugar allá afuera hay alguien sentado en la mesa de su cocina escuchando que la familia significa ceder lo que te pertenece. No es cierto, nunca lo ha sido. Mi nombre es Camila Garza. Tengo 18 años. Tengo la pulsera de mi mamá, el fideicomiso de mi mamá y el carácter de mi mamá. Y por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde ella quería que yo estuviera. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo por aquí. Te espero allá.